Saludos, amables televidentes de Conversación Franca por su canal Su Mundo TV. Llegamos ya al final de esta semana laboral, una semana que concluyó con muchísimas actividades del ámbito social. Agradecido de la invitación que nos cursó el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo a través del señor Manuel Crespo para compartir con ellos en el día de ayer un agasajo navideño. Igual pues hicieron los senadores de esta entidad política, y también muy agradecido de la invitación que nos hizo llegar el honorable señor presidente de la Cámara de Diputados, don Alfredo Pacheco. Agradecido por estas invitaciones. Las Navidades es eso, compartir, intercambiar regalos, pues estrechar las manos de muchos amigos, amiga, que usted solo lo ve a finales de año en las actividades sociales de las diferentes entidades públicas y privadas. En el caso de nosotros, los periodistas, los comunicadores, pues tenemos el privilegio que nos invitan a muchas actividades al margen de la creencia política que uno pueda tener. Así que agradecido de esos amigos. Bueno, igual también agradecimiento para el Banco Popular de la República Dominicana, que también nos invitó a un agasajo importante que realizaron a los medios de comunicación. Miren, el día de ayer, el expresidente de la República, Leonel Fernández, ofreció declaraciones exclusivas para un importante medio de comunicación donde alertó sobre la escalada alcista que sufre la prima del dólar en la República Dominicana, y que incluso el mismo gobierno dominicano que preside Luis Rodolfo Abinader Corona, pues consignó en el presupuesto y ley de gastos públicos para el próximo año 2024 un deslizamiento de la prima del dólar. Se ejecutó, se elaboró un presupuesto en base a una prima del dólar del 60:1. Y hacía tiempo que no se hablaba de eso, esa prima del dólar ya por encima del 60:1, porque cuando se establece la tasa oficial a un 60:1 es porque la extraoficial está a 62, 61, 63. ¿Quién sabe la presión que pueda tener la prima del dólar en un determinado momento? ¿Quién sabe a dónde llega el techo? Solo recordamos que en la gestión gubernamental del presidente Hipólito Mejía Domínguez, 2000-2004, el dólar estuvo tocando la puerta del 60:1. Los últimos años, desde el año 2004 hasta el año 2021-22, podemos decir que hemos tenido aumentos en la prima del dólar, pero de manera, si se quiere, pausada. Hasta llegar, recuerdo muy bien, en el año 2004, cuando asumió la conducción de la administración pública por segunda ocasión, el presidente Leonel Fernández, que la prima del dólar llegó a cotizarse por debajo del 30:1. Y luego pues entendían los economistas que no debía dejarse deslizar más hacia abajo la prima del dólar porque podía afectar al sector turismo, y se estableció más o menos entre un 30, un 34:1. Y ahí sí se mantuvo durante mucho tiempo, siguió aumentando de manera, si se quiere, pausada, hasta concluir la gestión gubernamental del presidente Danilo Medina en el año 2012, con una prima del dólar que oscilaba más o menos el 55, 54:1, 52:1. El presidente Luis Abinader ha tenido en su haber contribuido a esa ligera estabilidad en la tasa cambiaria y no permitir una alza desmedida de la tasa cambiaria, de la prima del dólar, pero ya tal parece que la presión que se está produciendo del sector exportador pues está permitiendo que se suelte un poco la prima del dólar. Pero lo preocupante en este caso es la intervención de la prima del dólar en la inflación. Ustedes saben que aquí, aunque se produce el 85% de los alimentos que consumimos los dominicanos, hay otro por ciento importante que es importado. Y el parte del porcentaje de alimentos que se producen aquí en la República Dominicana pues también tienen componente importado, como es el caso del pollo, que tiene un componente, una carne ensamblada, con mucho componente importado, el mismo caso del cerdo, entre otros alimentos. Entonces, este cálculo
del presupuesto y ley de gastos públicos en base a una prima del 60 por 1, sin duda alguna se va a reflejar en un aumento de los productos de consumos básicos. Y también, ¿por qué no?, en los servicios. Ya una empresa telefónica que tiene muchos abonados aquí en la República Dominicana, y por razones de ética no voy a revelar su nombre, pero lo que son usuarios de su servicio, sí le llegó el aviso de que a partir del 28 de este mes de diciembre sería reajustada la tarifa, la cuota que pagan los usuarios por usar la data y los servicios de voz y data, los servicios de internet de esta empresa telefónica. Entonces ya esperemos un nuevo latigazo antes de salir el año y con una prima del dólar que no está todavía oficialmente al 60 por 1. Ha dicho el presidente Leonel Fernández que se consignó en el presupuesto y ley de gastos públicos para el año 2024 una devaluación de un 6% para el peso dominicano, lo cual, como decíamos hace un momentito, va a representar un aumento en la prima del dólar. Dice Leonel Fernández que la inflación acumulada de un 26 a un 28% se mantiene, que no es cierto que la inflación haya descendido. Muy por el contrario, ahora productos estacionarios, productos de temporada, que pudieran haber bajado, entiendo, y ahora con la presión del mayor consumo en diciembre, podrían aumentar producto de los aguaceros caídos en el mes de noviembre, que afectó de manera considerable plantaciones agrícolas de musácea, plátano, guineo, como también las hortalizas, que a pesar de que ya tenemos unos modernos cultivos de hortalizas en los invernaderos, esto limita el impacto negativo del medio ambiente en caso de torrenciales aguaceros y en los casos de los vientos que pueden ir acompañados de esos torrenciales aguaceros. Quiero compartir con ustedes entonces la entrevista que se diera el presidente Leonel Fernández a un medio informativo local y en exclusiva para un servidor en el día de ayer. Adelante, señor director. Parecer correspondiente a esta situación. Sí, se ha convertido en el tema central, en la preocupación fundamental, ¿verdad?, de los sectores populares de nuestro país. Y aunque se dice que la inflación está llegando a la meta inflación del Banco Central, en realidad es la presión inflacionaria, no tanto así como la inflación, que es el costo de la vida. Hay una inflación acumulada de cerca de un 26 a 28%, que esa se mantiene, o sea, los precios altos se mantienen. Lo que baja es la presión inflacionaria, lo que quiere decir que no siguen subiendo más. Por lo que ha subido, eso se mantiene. Y por lo tanto, el gobierno no tiene una respuesta a ese problema. Eso está ahí y es, yo diría, lo que más preocupa a la población dominicana porque su poder adquisitivo ha disminuido. Ahora también estamos teniendo otro problema y es que el peso dominicano empieza a deslizarse, empieza como a devaluarse. Se ha considerado incluso en el presupuesto una devaluación de un 6%, lo que significa que están calculando a 60 por 1. Y esa es otra modalidad, es otra fuente para que sigan incrementando los precios, porque si hay una devaluación, los precios aumentan también. Por tanto, yo diría que esa es la tragedia que tiene hoy día el pueblo dominicano, el costo de la vida. Y por esa razón es que hay un disgusto, hay un descontento, hay un malestar en la sociedad dominicana. Bueno, ahí estuvo la declaración del presidente Fernández. Hay un malestar, hay un disgusto, hay una inconformidad en la población dominicana porque realmente el presente gobierno no ha podido controlar ese enemigo número uno que tiene la reelección, que es la inflación. Señores, aquí hay mucha gente, y lo hemos dicho en otras ocasiones, que han cambiado de manera abrupta los hábitos alimenticios. Algunas personas que consumían determinados productos ya no pueden adquirirlo. Han tenido que emigrar a otros productos de menos calidad por razones de precio, de que ya sus ingresos no alcanzan para adquirir esos productos que adquirían. Pero no solo con el renglón alimentos que ha ocurrido esto, sino también con el renglón medicamentos. Señores, hay muchas personas aquí en este país que viven medicados todo el tiempo, de por vida. Estoy hablando de los hipertensos, estoy hablando de los diabéticos,
entre otras personas, estos enfermos que tienen padecimientos de por vida y que tienen que ser medicados de por vida. Muchas de esas personas han tenido que cambiar los medicamentos que ingerían, porque ya los medicamentos patentizados de marca, como decimos aquí en República Dominicana, no pueden adquirirlos. Tienen que acudir a la compra de medicamentos genéricos. Y lo peor de todo, que el principal suplidor o vendedor de medicamentos genéricos es el Estado Dominicano a través de la red de farmacia Promesa Car. Y están desabastecidas. La mayoría, usted va a una farmacia, la farmacia del pueblo, como se le llamó en un momento, a comprar, por ejemplo, el medicamento, la insulina para la diabetes, y le dicen, no hay, estamos esperando un pedido, pero va a comprar, si consiguió la insulina en otro lugar, va a comprar la jeringa, que la venden a cómodos precios, pero cuando hay, y le van a decir lo mismo, que están esperando un pedido, si va a adquirir los medicamentos para el control de la presión arterial, que aquel que padece de esta enfermedad, de una presión arterial alta, es un dependiente de medicina de por vida, y de no usarla, pues toma el riesgo de perecer en cualquier momento por una subida estrepitosa de la presión, y ahí viene el ACV, el accidente cerebrovascular o el infarto cardíaco. Esas personas han tenido que desprenderse de ese medicamento que le había prescrito un médico, que le había indicado un médico, para acudir a un medicamento genérico de mucho menor calidad que el que estaba acostumbrado a adquirir. Imaginémonos ahora entonces con lo que acaba de expresar el presidente Leonel Fernández del aumento de la prima del dólar. La inflación se va a disparar a niveles más altos y en consecuencia, muchas personas también con el descuido, con el desabastecimiento que tienen los centros hospitalarios públicos de medicamentos, se acercarán más a su última morada, al final de su vida, al final de su estadía en este mundo terrenal. Miren, en las primeras horas del día de ayer se dio a conocer la baja en un grupo de jóvenes dedicado a la extorsión, al tráfico de droga, al sicariato, a otros tipos de delitos. Y ahí cayó abatido un supuesto intercambio de disparos con la Policía Nacional el joven Johnny La Pluma, cariñosamente La Plumita, que estaba acompañado también de otro compañero de aventura llamado Mijael Rodríguez, cariñosamente Peluca. Esos dos jóvenes que ustedes ven en pantalla, como ustedes pueden observar, jóvenes en su plena juventud, lleno de vida, que pudieron haberse dedicado a otras actividades, a su preparación académica, técnica, y vivir de manera honrada en esta sociedad, pues lamentablemente su vida útil concluyó con este intercambio de disparos. Pero lo que llama bastante la atención es que el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, había alertado, había solicitado, había encarecidamente solicitado al señor Plumita que se entregara para evitar, y lo dijo así textualmente, y por ahí andan videos, para evitar un enfrentamiento de disparo y para evitar un desenlace fatal. Se dio el desenlace, esa era crónica de una muerte anunciada. El señor Plumita, pues indudablemente, se creyó pues por encima del bien y el mal y que la vida le iba a sonreír siempre. Siempre el que está en actos delictuosos considera que es lo que más sabe y que es capaz de vencer cualquier cerco, cualquier vigilancia que se le tenga cercana. Pero ¿qué sucede? Dice un viejo refrán popular que la necesidad tiene cara de hereje. Tal parece que las reservas, lo que habían acumulado por sus actos delincuenciales, pues por su actitud antisocial, pues se le había agotado y salieron a buscar víctimas, nuevas víctimas, ya sea para asesinarlo o para despojarlo de los bienes que tenían, en primera instancia despojarlo de bienes que tenían y se hacían resistencia. Y dice, el criterio del delincuente es que no se le puede hacer resistencia, pues enfrentarlo. Pues lamentablemente para ellos pues, llegó su final.
ese era el día que le tenían señalado. Hay otros de esos delincuentes que el presidente Luis Abinader le dio, si se quiere, un ultimátum, que es el famoso Kiko La Quema. En San Cristóbal, como decíamos el día de ayer, se ha rastreado todo San Cristóbal y no aparece. No aparece. Habría que ver cuáles son las conexiones que tiene esta persona en los estamentos de poder de la República Dominicana. Pero sin duda alguna, este y otros hechos están demostrando que la presente gestión gubernamental no ha podido dar pie con bola con el control de la delincuencia. Ahora mismo, con motivo de las Navidades, que se aumenta la cantidad de dinero, se aumenta la actividad comercial, estos delincuentes van a salir a buscar presa, que fue el caso de la Plumita, salió a buscar presa, nada más y nada menos que cerca de una de las importantes plazas comerciales de la parte alta de la capital, fue abatido por la policía. Pero así van a caer otros y real y efectivamente tal parece que el gobierno, a través del Ministerio de Interior y Policía, ha perdido el control de las calles, de las avenidas del país. No ha podido controlar la delincuencia y cada día más adquiere otros ribetes. Este año casi finaliza con una noticia que a nivel académico es preocupante. Ustedes saben lo que es estudiar las principales universidades del país, suspender la docencia presencial en sus recintos, incluyendo el principal centro de educación superior de la República Dominicana, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Volver a los tiempos de pandemia, suspender la docencia nocturna presencial por temor a la delincuencia, porque muchos jóvenes, sus padres y ellos mismos no se arriesgan a ir a la universidad a tener clase hasta las 10 de la noche, hasta las 9 de la noche. Aquellos jóvenes que tienen que estar vinculados al aparato productivo para autofinanciarse sus estudios superiores, porque sus padres son de escasos recursos económicos y no pueden sostenerle esos estudios superiores. Y más si son ya mayores de edad, pues tienen que vincularse al sector productivo para ayudarse ellos mismos y lograr formarse académicamente y tener un futuro promisorio, mejor que el presente que tienen ahora. Entonces, producto de la delincuencia, no solo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino otras universidades están estudiando a partir de enero de suspender la docencia presencial en las horas nocturnas. Yo diría que esto sería cederle a la delincuencia, a los bandidos del país, terreno, cuando tenemos los estamentos, el aparato represivo de la República Dominicana que está llamado a preservar el orden público. El problema, se decía de los policías, era que eran mal pagados. Bueno, pues ya tenemos policía, que se le ha cumplido la promesa de campaña del presidente Luis Abinader. Ya ganan $500 mínimo, los policías rasos. Entonces, tenemos la cantidad de policías que necesita la población para ser protegida. Eso habría que verlo. Se dice que la nómina de la policía es de alrededor de 34,000, 35,000 policías. Pero la mayoría de esos policías, adivinen ustedes qué hacen. ¿Sabe qué hacen? Primero, proteger los oficiales superiores. Un coronel tiene 2 o 3 policías a su servicio. Un general tiene 3 o 4 policías. Un general retirado tiene 2 o 3 policías a su servicio. El que desempeña una función ejecutiva en la policía, como es el caso del director de la policía, tiene más de 20 policías a sus servicios. ¿Sí? Pero no solo los policías protegen a los policías, sino también que una gran parte de esa nómina de la Policía Nacional se asigna a la protección de las entidades públicas. Se asigna a la protección de los funcionarios públicos. Cuando miren, ese era un llamado a la explanada frontal de la Policía Nacional, mira la cantidad de policía que hay. De 34,000, lo más que reúnen es esto. Esto es la policía preventiva. Entonces, realmente debería, como parte de la reforma policial, estudiarse la posibilidad de reducir la cantidad de policías que son asignados a las instituciones públicas para su protección y a los funcionarios, en vez de policía, que se le asigne a esto integrante
de la Armada Dominicana o del Ejército de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque el Ejército está para salvaguardar, proteger la frontera y que se lanza a la calle ya en momentos de una gran necesidad. Ustedes ven que han creado, por ejemplo, patrulla mixta de policías y guardia, como decimos en buen dominicano, porque la necesidad lo amerita. Y en esta gestión gubernamental se conocen varios proyectos que se pusieron en funcionamiento de patrullas mixtas, sin resultados, simplemente con un alto costo, con una alta inversión de parte del Estado Dominicano. Se mantiene bajo control la delincuencia en esos momentos en que la policía, la patrulla mixta están en las calles, pero inmediatamente se desintegra la patrulla mixta, ahí vuelve de nuevo la delincuencia. Hay que revisar una serie de elementos, porque no solo podemos hablar de que el responsable del aumento de los actos delincuenciales en el país sea la escasez de policía que protegen a la ciudadanía. También hay algo que está en discusión hace mucho tiempo en el Congreso de la Nación, porque al César lo del César, que es el famoso Código Penal. Ese Código Penal en discusión, reitero, hace más de 20 años y que la clase política dominicana no se ha podido poner de acuerdo para su aprobación, dejando a un lado las famosas tres causales y legislando de manera paralela con las famosas tres causales, pero dotar a la República Dominicana de un código penal sancionador, de un código penal que establezca las sanciones que merece una persona cuando delinque, cuando violenta el sistema judicial de la República Dominicana, que se establezca el cúmulo de pena, que el delincuente que mató, asaltó, violentó una propiedad, que no exista la pena máxima de 30 años que establece el Código Penal en vigencia actualmente en la República Dominicana, sino que se establezcan penas como establece el Código Penal en discusión, que llegue hasta los 65 años de prisión, que se establezcan ese tipo de penas y veremos quizás si se puede reducir con este tipo de medidas los actos delincuenciales que se desarrollan en la República Dominicana. Amparado, bueno, otro aspecto también que debería modificarse es la protección que recibe ciertos sectores de la población, los adolescentes, protegidos bajo el Código del Menor. Delinquen como adultos, pero no pueden ser sancionados, no pueden ser condenados a más de 5 años de prisión, no importa la cantidad de crímenes que puedan cometer de manera constante. La pena máxima son 5 años. Si tiene menos de 18 años de edad, si está entre la edad de los 14, me parece que así que dice el código, dentro de los 16 a los 18, ahí puede tener una pena máxima de 5 años. Si es por debajo de los 16, la pena se reduce. Entonces, si el que tiene capacidad para delinquir como adulto, hay que sancionarlo como adulto. No sé si habría que modificar a su vez el Código del Menor o disolver ese Código del Menor y aquellos que excedan X cantidad pasen a ser juzgados en base al Código Penal que se apruebe. Vamos a esperar que sí. Este año que se avecina, el año 2024, es un año sumamente complejo en materia de legislación, porque los diputados, los senadores que están vigentes, por lo regular en este país, siempre buscan la reelección. Y como buscan la reelección, lo que han logrado ganar las primarias en sus respectivos partidos, pues no se van a meter en esto de que lo pongan a votar por un código penal. No, porque si aprobamos un código penal con las famosas tres causales incluidas, podría esto provocar que ciertos sectores de las diferentes iglesias existentes en la República Dominicana nos rechacen con el voto. Entonces ya será una tarea que se le tiene reservada al próximo Congreso de la Nación, que va a asumir el 16 de agosto del próximo año 2024. Concluimos la semana laboral con una interesantísima noticia. En medio de todas estas noticias negativas, pues vamos a concluir con una noticia positiva. Y qué bueno que sea positiva y que se refleje en la salud del pueblo dominicano. Básicamente para los trabajadores, aquellos que tienen el privilegio de vender su tiempo y su capacidad laboral.
El Consejo Nacional de la Seguridad Social acaba de anunciar un aumento a 1.683 pesos el pago per cápita a las aseguradoras de riesgo de salud, al seguro médico, mejor dicho. Incrementa también en un 50% la cobertura de medicamentos. Esto es sumamente importante para el sector trabajador, para los que están afiliados a una ARS. El nuevo aumento per cápita mensual del Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo es de 128 pesos con 8 centavos por cargo a la cuenta de cuidado de la salud de las personas, pasando de 1.555 pesos con 14 centavos en la actualidad a 1.683 pesos con 22 centavos, efectivo a la cobertura de noviembre del año 2023. Pero aquí viene lo bueno para aquellos que van al médico, reciben una receta del médico muy en especial, los infantes o aquellas doñas que están en edad parturienta, pues el aumento en la cobertura de los medicamentos en tratamiento ambulatorio. En la actualidad, el afiliado a determinada ARS recibe 8,000 pesos al año, 8,000 pesos al año como tratamiento médico ambulatorio. Esos 8,000 pesos, a partir de noviembre, el pasado mes de noviembre, se va a hacer retroactivo, pues han sido incrementados a 12,000 pesos. Ahí hay 4,000 pesos de aumentos, que son importantes ahora. Lamentablemente, esos aumentos ya se lo está tragando la inflación, pero como quiera, estamos siendo afectados por la inflación, que lleguen esos 4,000 pesos más para ser usados en medicamentos. Eso sería muy importante. La resolución número 581-03, que incluye además 70 nuevos procedimientos, tomando en cuenta que estos servicios de salud representan la mayor demanda de las atenciones solicitadas de los afiliados. O sea, 70 nuevos procedimientos están siendo autorizados por el Consejo Nacional de la Seguridad Social a los afiliados a la Seguridad Social. Qué bueno que esto sea así y que el próximo año 2024, que vamos a tener como nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano al doctor Waldo Ariel Suero, un médico caracterizado por ser aficionado, amante de los paros médicos, de la huelga, a tal punto de que muchas personas le han puesto como segundo apellido Waldo Ariel Suero Huelga, porque ese es su punto, su promesa número uno cada vez que aspira a ser presidente del Colegio Médico de la República Dominicana, que por sexta ocasión está dirigiendo este gremio de los profesionales de la salud. Entonces, vamos a esperar que esto sirva, si se quiere, de muro de contención para que Waldo Ariel Suero no reciba el año 2024 con paros, porque ya los médicos, podríamos decir, reciben un salario adecuado, no bueno, sino adecuado, del Servicio Público de Salud. Los médicos del Servicio Nacional de Salud pues, reciben un pago más o menos aceptable, no vamos a decir bueno, reitero, pero estaban muy disgustados con lo que reciben como copago de la aseguradora de riesgo de salud. Es decir, usted va a un médico a consulta, al médico especialista, el seguro le asigna 584 pesos por consulta. Entonces el médico está disgustado con el seguro, pero penaliza al usuario. Al paciente le pone 2,000 billetes de diferencia, 1.500 pesos de diferencia. Eso lo establece. Entonces el perjudicado es el paciente, que va en búsqueda de salud y le peligran de manera contundente el bolsillo. Pero entonces viene también la receta, porque el médico no es mago. El médico, para encontrar solución a sus dolencias, a sus quejas de salud, pues tiene que prescribirle, tiene que recetarle medicamentos, tiene que recomendarle una analítica para saber qué ocurre en su cuerpo, un hemograma, la orina, etcétera, etcétera. Entonces ahí el médico infiere
usted está enfermo de X, está agraviado, afectado de X situación. Entonces tiene que hacerle la receta debida para que usted vaya a comprar esos medicamentos. Ahí usted se va a beneficiar con los 4,000 pesos más que va a recibir, que está ya recibiendo por el aumento que se ha dado en la cobertura del sistema de salud de la aseguradora de riesgo de salud. Pero no basta con esto. Creo que esto no debe detener el proyecto de muchos legisladores, de los que están y de los que pretenden seguir y de los que pretenden llegar al Congreso de la Nación, de modificar a profundidad la Ley de Seguridad Social. Fíjense que cada cierto tiempo el Consejo Nacional de Salud tiene que hacer parches, estos son parches, porque debe legislar y reformar esa ley 8701 a profundidad para que la aseguradora de riesgo de salud se establezca, de ser posible, digo de ser posible, porque no soy un técnico especializado en esto y no tengo los números a mano, que se establezca el cúmulo, por ejemplo, de medicamentos. Que un paciente que no usó esos medicamentos en tratamiento médico ambulatorio en este año, tampoco el año pasado, en el 2022, y que en el 2024 tenga un percance de salud que amerite mayor medicamento en tratamiento médico ambulatorio, no en hospitalización, porque en hospitalización está todavía en un renglón muy importante a beneficio de los asegurados, pero me refiero a los tratamientos ambulatorios, que a este paciente pues, se le devuelva lo que no consumió o parte de lo que no consumió, no en su totalidad, porque tampoco pretendemos, no somos un ser irracional que pretendamos que la aseguradora de riesgo de salud no tienen gastos. Pero por lo menos si usted no lo ha consumido durante 2 años, usted tiene 24,000 pesos ahí. Bueno, que se le cedan 12 más de eso, que se le sumen a lo que usted tiene derecho a consumir, porque es una situación, si se quiere, VIP, especial. Entonces, en ese aspecto se debe tratar de resolver con relación a otro de los aspectos de la Ley de Seguridad Social. Está la polémica aseguradora de fondo de pensiones. Después de la pandemia, un legislador de apellido Botello pues, descubrió el agua tibia y entendió que debía devolverse el 30% de los fondos acumulados de los trabajadores en la AFP. ¿Para qué? Para gastarlo, disminuyendo el retiro digno de ese trabajador. Pero había que montar un discurso populista, porque el dominicano no le gusta tener un ahorro X. Y hay que ver la aseguradora de fondos de pensiones como un ahorro que voy a recibir al final de mi vida útil. Y yo entendía que ese reclamo era un reclamo eminentemente demagógico y que al fin y al cabo, en el fondo le iba a hacer daño al trabajador. Por suerte, ya se ha descontinuado este reclamo y ya mucha gente adquirieron conciencia de que eso era un disparate, una tontería. Lo que se requiere es que cuando se modifique esa ley de seguridad social en lo referente a la AFP, aseguradora de fondos de pensiones, que se establezca que los fondos que tiene el trabajador puede acceder a ellos en calidad de préstamo para la compra, por ejemplo, de una primera vivienda. ¿Usted sabe la cantidad de muchachos jóvenes que hay en el aparato productivo dominicano que tienen 25 años, 30 años, 35 años y que comenzaron a cotizar desde los 20 años, ya tienen 15 años cotizando y viven en alquiler, viven pagando alquileres? Que tengan, por ejemplo, 700,000 pesos, 800,000 pesos ahorrados, que puedan acceder a esos fondos para comprar una vivienda, para financiar una vivienda a través de esos fondos, sería una maravilla. ¿Por qué? Porque ese joven va a darle beneficio a sus propios beneficios. Con el pago de ese préstamo que tomó, de esos recursos que tiene la AFP, va a dotar esos fondos de mayor ganancia para cuando tenga su retiro digno, al final de la vida útil, 70 años de edad más o menos, 65 años de edad, pues pueda recibir un mayor beneficio. Porque ahora mismo con el sistema que hay, de que usted va a recibir al final de su vida útil más o menos un 30% del salario que usted percibía. A la mayoría aquí la gente gana el salario mínimo. Salario mínimo.
Si usted recibe un salario, por ejemplo, de 20,000 pesos, al final de su vida útil, usted tendrá una pensión de 6,000 pesos. De 20,000 bajar a 6,000. Si usted gana 100,000 pesos, al final de su vida útil, tendrá una pensión de 30,000 pesos. ¿Por qué? Porque no se está produciendo el proceso de acumulación de beneficios de esos fondos que usted tiene acumulado en la AFP. Solo los beneficios que le da una entidad bancaria. Pero si por el contrario se permite el uso de esos fondos en los planes que nosotros planteábamos un momentito, pues podrían aumentar esos fondos de manera considerable. Y además de que se calcule en base a una edad inferior a lo que están calculando la AFP. ¿Ustedes saben cuál es el cálculo que le dan la AFP a un trabajador? De que usted va a comenzar a disfrutar de su pensión desde los 65 años de edad y se la proyectan que usted va a durar 115 años de edad. ¿Quién dura 115 años de edad aquí en esta vida? Proyéctensela a los 90 años, para que el trabajador, si va a recibir 6,000, mentira, que reciba 12,000, que reciba 15,000. El que va a recibir 30,000, que reciba 50,000, 60,000 pesos de pensión. Entonces, ahí en eso se debe legislar cuanto antes para modificar, como decíamos un momentito, a profundidad esta ley de seguridad social. En pocos años envejeció y se convirtió en una ley obsoleta. Señores, el lunes, Dios mediante, estaremos de vuelta con ustedes en otra conversación franca como el del día de hoy. Hasta una próxima.